Dios te bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios. Bueno, es un privilegio y un honor poder compartir la palabra del Señor. Y es un gozo poder tener un día más, ¿sí? Para poder darle la gloria a Él. Amén. ¿Cuántos están contentos de poder darle la gloria a Dios? De poder venir a la casa del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, quiero compartir en esta noche una palabra que el Señor le puso en mi corazón. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. El mensaje a Éfeso, ¿sí? El mensaje a la iglesia de Éfeso. Bien, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Antes de leer la palabra. Gloria a Dios, así donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, para recibir, Señor amado, todo lo maravilloso que tienes para nosotros, Padre. Bendice este mensaje, Señor, bendice a tu pueblo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos toda la gloria, honra y honor por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Bien, en estos días estaba leyendo una anécdota de un libro que contaba la historia de un jovencito en Escocia, ¿sí? Estaba en los pastizales tirado leyendo un libro, ¿sí? Y pasa un hombre mayor y le da curiosidad, ¿sí? Le dice: jovencito, ¿qué es lo que estás leyendo? Y este jovencito le dice: estoy leyendo la Biblia. Y este hombre, como era un escéptico, en tono de burla le dice: seguramente vos la tenés más clara que el cura de la parroquia. A ver, decime, ¿cómo puedo hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y ese jovencito, sabiendo la malicia, ¿sí?, de este hombre, le dice: tenés que ir a esa torre, ¿sí?, y entrar en ella. Esa torre, ¿sí?, es la llamada Torre del Arrepentimiento, porque arriba de su puerta principal tiene un cartel que dice arrepentimiento. Y es una torre antigua del siglo XVI, todavía está así en Escocia.
Pero este jovencito entendió, ¿sí?, este mensaje de que para entrar en el reino de los cielos, primero hay que arrepentirse. Hay que creer en Jesús y arrepentirse. Este hombre mayor vio eso, lo entendió, pero siguió de largo, ¿sí? Porque para entrar en el reino de Dios hay que arrepentirse. Nosotros como cristianos, sí, en un principio nos arrepentimos, sí, cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Entonces ahí se produce un nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí es cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos llamados hijos de Dios, ahí somos adoptados por el Padre. Pero esto no es solamente una actividad que hacemos cuando nos convertimos a Dios, sino que es algo continuo, ¿sí?, que debe ser algo continuo en nuestra vida cotidiana, el arrepentimiento. Porque muchas veces fallamos, ¿sí?, aunque somos hijos de Dios, podemos fallar, ¿sí?, todavía estamos en un cuerpo mortal y podemos fallar, por lo cual es necesario, ¿sí?, para tener comunión con Dios, un continuo arrepentimiento. Muchas veces podemos estar haciendo cosas para el Señor y estar activos en lo que se dice en la iglesia, en el servicio. Sin embargo, aún así es necesario arrepentirse. Porque aunque no queramos o no nos demos cuenta, mejor dicho, fallamos, cometemos errores. Por lo cual el Señor quiere, ¿sí?, que nosotros continuamente le confesemos, ¿sí?, nuestros pecados y que nos arrepintamos, incluso aquellos que nos son ocultos, tal vez que pasamos por algo. Algo así estaba pasando, ¿sí?, en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? La iglesia de Éfeso, ¿sí?, primeramente, Éfeso, ¿sí?, para entrar un poco en contexto, Éfeso era una ciudad con un puerto, ¿sí?, un puerto importante, una ciudad portuaria, es lo que hoy sería Turquía, ¿sí?, una ciudad en lo que hoy es Turquía. En este puerto sí venían gente de todos lados, del este, del norte, sí, del sur, del oeste, para traer sus cargas, ¿sí?, sus mercaderías para embarcarlos, ¿sí?, y que lo transporten ya sea a Corinto o a Italia, un poco más lejos, ¿sí? También era un puerto donde también iban los cristianos, ¿sí?, desde el siglo II, ¿sí?, ya los cristianos que iban a ser muertos, ¿sí?, echados a los leones en el Coliseo romano, ¿sí?, para trasladarlos a Roma, y se iban por el puerto también de Éfeso. Los llevaban ahí y de ahí lo embarcaban y se iban para Italia, Roma, donde eran llevados al Coliseo, donde lo iban a comer los leones. Por eso se llamaba Éfeso la puerta de los mártires, ¿sí? La puerta de Asia también era llamada porque era un centro donde iba gente de todos los países, ¿sí?, porque era un centro marítimo, un centro donde había un puerto de gran importancia en la antigüedad, ¿sí? Éfeso estaba cerca de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan escribió Apocalipsis, ¿sí? El apóstol Juan, cuando escribió este libro de Apocalipsis, estaba preso, ¿sí?, estaba preso por causa de la fe, por causa de Cristo. Y ahí él recibió esta revelación y la escribió. Y el Señor se le apareció, ¿sí?, y le dijo: escribe, sigue estas palabras, las que eran, las que son, lo que ha de venir. Y le encomienda estas cartas a las iglesias de Asia, ¿sí? Son 7 iglesias principales en Asia. Estas 7 iglesias, ¿sí?, Jesús mismo le dicta las cartas y las tenemos aquí en Apocalipsis, ¿sí?, las 7 cartas a las 7 iglesias. La primera, sí, es la más cercana, Éfeso. Éfeso era también un centro de idolatría. Era el centro donde estaba el templo principal de la diosa Artemisa, o también llamada Diana, ¿sí?
Era un centro de idolatría, ¿sí? Donde el paganismo abundaba. Y los cristianos que estaban ahí corrían el riesgo también de ser perseguidos por estas personas, que no creían en Dios, sino que creían en sus múltiples dioses, ¿sí? Por lo cual acá, ¿sí?, escribe, ¿sí?, Apocalipsis, y empieza diciendo, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? Cuando dice escribe al ángel, quiere decir al pastor, ¿sí?, al obispo, al que está encargado de esa iglesia, ¿sí? Porque ángel quiere decir mensajero. ¿Sí? Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Estaba dirigido a los pastores, ¿sí?, a los que estaban encargados de esas iglesias. Acá el mensaje, ¿sí?, la idea principal que podemos extraer de este pasaje, ¿sí?, es que el arrepentimiento, ¿sí?, nos lleva a un amor genuino a Dios. El arrepentimiento genuino nos lleva a amar a Dios. Amén. Tal vez podamos pensar, bueno, pero algunas veces hay muchos que se arrepienten, entre comillas, pero después siguen haciendo lo mismo. Hay muchos que se arrepienten, pero no se nota un cambio en su vida. Uno puede pensar eso porque podemos ver tal vez algunos ejemplos, pero eso tal vez es remordimiento, no es arrepentimiento. Si una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. Remordimiento es simplemente sentir culpa porque hice algo malo, ¿sí? Es simplemente sentirme culpable y decir, bueno, me equivoqué y me siento mal, siento tristeza porque me equivoqué. Pero no hay un cambio, y eso es lo que diferencia al arrepentimiento del remordimiento. El arrepentimiento no solamente siento culpa, no solamente reconozco que pequé, sino que cambio de dirección. Ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes, ahora cambio de dirección y voy a hacer lo que le agrada a Dios. Por eso muchas veces vemos remordimiento, pero en realidad no es un arrepentimiento. En 2 Corintios 7:10, si vamos a buscarlo, 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, ¿sí? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien, acá vemos que la tristeza que es según Dios te lleva a arrepentirte, ¿sí? La tristeza que viene del mundo te lleva a la muerte, ¿sí? Te lleva a querer matarte, a querer suicidarte, a ser pesimista, a ver todo mal, ¿sí? La tristeza del mundo no produce nada positivo que agrade a Dios. Pero cuando esa tristeza es según Dios, ¿sí?, si es algo que Dios permite, nos lleva, dice, al arrepentimiento. Nos lleva a reconocer nuestras fallas y a cambiar de dirección. A caminar en la dirección correcta, que es la que agrada a Dios. Amén. Bien, quiero que veamos entonces en este pasaje de Apocalipsis qué debe hacer un cristiano para volver a ese primer amor, para volver a ese amor verdadero, genuino hacia Dios. Amén. Lo primero que vemos es que un cristiano puede hacer mucho para Dios. Un cristiano puede hacer mucho para Dios. Leímos el versículo 1, ¿sí? Las 7 estrellas, ¿sí?, y los 7 candeleros son las 7 iglesias y los 7 ángeles o pastores de las iglesias, ¿sí? Un versículo antes lo explica, ¿sí?, en el 1:20. En el versículo 2, ¿sí?, vemos que dice, yo conozco tus obras. Está hablando Jesús acá. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Acá el Señor está elogiando a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Está nombrando todo lo que a Él le agrada, todo lo que ellos estaban haciendo en la voluntad de Dios, ¿sí? Lo primero que vemos es que dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que vos haces para Dios. El Señor sabe, ¿sí?, cómo te estás esforzando para agradar a Dios. El Señor conoce, ¿sí?, nuestro corazón, y nuestra obra no será en vano. ¿Sí? Todo lo que hagamos para Dios de corazón va a tener su recompensa, porque cuando lo hacemos para Dios, lo hacemos sin interés alguno. Entonces las bendiciones van a venir, porque lo hacemos sin interés, ¿sí?, sin interés egoísta, sin interés propio. Cuando el Señor ve, ¿sí?, nuestro corazón, el Señor bendice, el Señor prospera y el Señor levanta y restaura. Dios conoce, sí, nuestro trabajo, Dios conoce, sí, lo que le hacemos para Él. Y acá podemos hacer una lista de las cosas que nombra y que le agradan a Dios. Primero vemos que elogia su arduo trabajo, ¿sí?, la paciencia, no soportar a los malos, ¿sí?, probar a los verdaderos siervos de Dios y perseverar en el sufrimiento. Todas esas cosas le agradan a Dios. Esas cosas elogió Jesús de la iglesia de Éfeso. Primero, el esfuerzo, ¿sí? Dios recompensa el esfuerzo, el arduo trabajo. Cuando Dios ve que nos esforzamos, ahí Dios envía su bendición. Luego está la paciencia, y eso que es muy difícil de ejercitar, ¿no? La paciencia, tener paciencia en esta época donde queremos todo ya, todo rápido, ¿no? Pero el Señor, para formar nuestro carácter, sí va a tocar ese hilo de la paciencia en nuestra vida, para que nosotros ejercitemos, mejor dicho, el tener paciencia. No soportar, dice, a los malos. Dice aborrecen sus obras, ¿sí? O sea, en Éfeso aborrecían, ¿sí?, la obra de los malos, pero no aborrecían a los malos. O sea, aborrecían las obras malas de las personas, pero no a las personas. Asimismo nosotros, ¿sí?, como ejemplo de cristianos, debemos aborrecer lo que hace la persona, mas no a la persona, ¿sí? A la persona la tenemos que amar, a la persona la tenemos que predicar. Más allá de que no estemos de acuerdo con las cosas que está haciendo, porque las cosas que está haciendo son pecados, ¿sí? La gente del mundo, ¿sí?, no conoce al Señor y hace cosas que no le agradan a Dios. Mas nosotros debemos amarlos, aunque sus obras estén contrarias a lo que nosotros profesamos. Hay un documento antiguo que se llama la Didache, que nombra algunas pautas, ¿no?, de cómo probar a quiénes son siervos de Dios realmente y quiénes no. ¿Sí? Se usaba en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Decía que si un apóstol, ¿sí?, venía y se quedaba así en la iglesia, hospedándose en la casa o en la casa de algún hermano un día, ¿sí?, bien, y si eran 2 días porque había alguna necesidad especial, también estaba bien, pero si ya se quedaba, dice, el 3er día, entonces considerar un falso apóstol, decía el documento. Esa era la costumbre, ¿sí?, en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque se estaba aprovechando de la hospitalidad de la iglesia. Era alguien que se estaba aprovechando de la hospitalidad de la iglesia, de tener techo, de tener comida, ¿sí?, de pedir cosas. Entonces se escribió así esto para advertir a las iglesias de ese tiempo cómo debían darse cuenta quién era un verdadero apóstol y quién no. Si recordemos que en los primeros siglos no había una Biblia escrita como la tenemos nosotros ahora. Más que nada era toda enseñanza oral. Entonces era necesario, ¿sí?, escribir algunas indicaciones para que la iglesia pueda conducirse correctamente. Entonces dice que prueban, dice, a los que son verdaderos apóstoles y los que no. El versículo 6 dice: aborrece la obra de los nicolaitas, ¿sí?
No hay mucha información sobre los nicolaitas, ¿sí? Pero se sabe que era como una secta que se estaba formando dentro de la iglesia. Eran los seguidores de un diácono que se llamaba Nicolás. Entonces, dicen, ¿no?, los eruditos que tal vez se trataba de una creencia en cuanto a la libertad de la carne, ¿sí? En darle libertad a la carne, una especie de gnósticos, ¿sí? Que creían que la carne para nada aprovecha, entonces aprovechaban para pecar todo lo que ellos quisieran. Entonces daban libertad a la carne porque decían lo importante es el espíritu, no la carne. Entonces empezaban a hacer lo que querían con su carne. Entonces esa doctrina sí se estaba infiltrando en la iglesia. Pero en Éfeso, si eran muy celosos de la doctrina, ellos perseveraban en lo que es la doctrina, no soportaban, ¿sí?, lo que se portaban mal, podríamos decir, o aquellos que traían doctrinas extrañas, ¿sí?, los aborrecían, ¿sí?, no soportaba, dice, a los malos. Entonces, era una iglesia celosa de la doctrina, celosa de las enseñanzas del Señor. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que estaba activa, que tenía, ¿sí?, todo lo que le agradaba a Dios. Perseveraban, dice, incluso en el sufrimiento. Cuando perseveramos en el sufrimiento, también eso le agrada a Dios. Porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante de victoria en victoria. Porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos la victoria. Gloria a Dios. Pero lo segundo que vemos es que un cristiano puede dejar su primer amor a Dios. Un cristiano puede dejar su primer amor a Dios. Por más que vimos todo lo que el Señor elogia de esta iglesia, dice, sí, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por más que era una iglesia que trabajaba, que guardaba la doctrina, que era celosa en la enseñanza, que era estricta en disciplinar, ¿sí?, a los que no andaban correctamente, dice la palabra, tengo contra vos algo, dejaste tu primer amor. ¿A qué se refiere, sí, cuando habla de primer amor? Pues se refiere básicamente a amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es algo en lo que se puede caer, sí, como en esta iglesia, sí, de Éfeso, que era tan celosa de la doctrina y de la disciplina que terminaban olvidando el amor y la misericordia, ¿sí? Se empezaron a volver legalistas, ¿sí? Poner la ley por encima del amor y la misericordia. Siempre debe haber un equilibrio, ¿sí? Ni un extremo ni el otro, ¿sí? Es bueno porque también se puede caer en ser permisivo y dejar que cada uno haga lo que quiera, pero el Señor dice, no, acá hay que poner orden, pero tampoco al extremo de olvidar el amor y la misericordia. Entonces, ¿cómo es que podemos dejar el primer amor a Dios? Pues muchas veces perdemos el primer amor enfocándonos más en el servicio que en el Dios al que servimos. Muchas veces podemos enfocarnos más en el servicio a Dios que al Dios al que servimos. Esto se llama activismo, estamos activos, hacemos de todo, pero nos olvidamos a quién estamos sirviendo. Caemos en esto de hacer una actividad tras otra, pero caemos en la rutina, en la costumbre. Muchas veces se pone como ejemplo, ¿no?, el tema de la pareja, el matrimonio, ¿no?, cuando al principio es todo amor, felicidad, y después como que la cosa se va enfriando. Y en cierta palabra eso puede suceder, pero en general sucede con varias cosas, ¿sí? Incluso cuando tenemos algo nuevo, cuando tenemos una adquisición nueva, ¿sí?, un bien material nuevo que tanto queríamos conseguir, estamos felices, estamos contentos, saltamos en una pata, como se dice.
Pero pasa el tiempo y es como que ya se vuelve costumbre tenerlo, ¿no? Ya no tenemos la misma alegría que el primer día porque ya lo tenemos ahí, ya es algo que está ahí, está seguro. Y ya no nos sentimos tan contentos por eso, ahora nos preocupamos por otras cosas. Entonces siempre hay una preocupación más. Entonces esto de un tipo de enfriamiento, dejar el primer amor, sí sucede en varios aspectos, ¿sí?, de la vida. Pero nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí?, con el Señor, con aquello que Él nos da, ¿sí?, por más que haya pasado 10 años, con aquello que Él nos da, ¿sí?, todavía lo tenemos, seamos agradecidos con el Señor. Recordemos siempre lo que Él nos dio, lo que Él nos proveyó en su momento, ¿sí? Recordemos siempre las bendiciones del Señor y que si Él lo hizo, ¿sí?, antes, también puede hacerlo en el presente y en el futuro también. Amén. Esto habla también de tener el interés correcto, ¿sí?, en hacer las cosas. Cuando lo hacemos para el Señor, ¿sí?, no caer simplemente en una actividad que tengo que hacer porque me gusta, sino ser consciente de que a Dios servimos, de que a Dios estamos sirviendo, que somos siervos de Dios. Estamos para servir y para bendecir a los hermanos, ¿sí?, no para simplemente una promoción de uno, sino para bendecir al otro, ¿sí? Uno crece, pero para bendecir al hermano. Cuando nosotros crezcamos, ¿sí?, que sea para bendecir al hermano, no para olvidarnos del Dios al que servimos. Y un caso peor de dejar el primer amor es volver a lo que hacíamos antes. ¿Sí? Eso sería el extremo de prácticamente apartarse de los caminos del Señor. Volver a la vida antigua, ¿sí? Eso es apostasía. O cambiar, ¿sí?, lo que creemos por otras creencias parecidas pero torcidas. Eso también es apartarse, eso también es dejar el primer amor. Dejar, ¿sí?, ese entusiasmo que teníamos por Cristo cuando recién nos convertimos, ¿sí?, como decía el hermano, ¿sí?, cuando recordemos cómo es que vinimos al Señor, ¿sí? Cuando vinimos al Señor, Él nos recibió con los brazos abiertos. Cuando venimos al Señor, Él nos dio salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos y que recibimos salvación de Dios, después no nos vamos a querer alejar de Dios. Porque entendimos que fuimos llamados y comprados por la sangre de Cristo. Amén. Pero a todo esto hay una buena noticia, que se puede volver, ¿sí?, al primer amor. Se puede volver al primer amor. Un cristiano puede volver, ¿sí?, a amar a Dios como al principio Él. Y acá, ¿sí?, en estos pasajes nos da la clave, ¿sí? El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, ¿sí? Acá nos da, ¿sí?, las indicaciones para volver al primer amor. Lo primero es recordar de dónde hemos caído, ¿sí?, recordar dónde estábamos, ¿sí?, cuando dejamos el primer amor. De dónde Dios nos rescató, ¿sí? Recordemos de dónde Dios nos sacó. ¿Qué estábamos haciendo antes de venir a Cristo? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estaba nuestra vida? Estaba probablemente perdida, ¿sí?, en un mundo de pecado. Pero ahí el Señor nos rescató. Entonces siempre tengamos presente en eso, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Cuando nosotros recordamos eso, no nos vamos a olvidar del amor de Dios, porque vamos a acordarnos que Él siempre fue misericordioso y bueno con nosotros. Lo segundo es arrepentirse, ¿sí? Nuevamente, arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambio de mente, ¿sí? Es ir hacia una dirección y al arrepentirme voy a otra dirección. Doy un vuelco así total y vuelvo y cambio, ¿sí?, de camino. Es ir donde iba el pecado, pero al arrepentirme me doy la vuelta y vuelvo hacia donde está Dios.
al arrepentimiento, ¿sí? A la torre del arrepentimiento. Allí nos espera el Señor Jesús. Cuando nos arrepentimos, ¿sí? Vuelve nuestra comunión con Dios. Un pastor decía, ¿no? Le hacían una pregunta de si nosotros nos arrepentimos y somos salvos, ¿sí? Ya somos salvos por siempre, ¿no? Si Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué es necesario que yo me tenga que volver a arrepentir en mi vida cristiana? Y este pastor respondió, sí, correctamente, que al arrepentirnos, sí, nosotros volvemos en comunión con el Padre, volvemos en comunión con el Señor. Cuando los que son padres, ¿no? Tienen un hijo, si este hijo los ofende, peca contra ustedes, si este hijo no deja de ser hijo, ¿sí? Por más que él lo haya insultado o haya ofendido. Pero hay algo en esa relación que no está bien, hay algo en esa relación que hay que resolver para que vuelva a estar todo bien, para que haya reconciliación. Entonces, cuando hay perdón, hay arrepentimiento, entonces la relación vuelve a ser lo que era. Así mismo es con Dios, ¿sí? Somos sus hijos, pero para restablecer nuestra relación con Dios es necesario arrepentirse, ¿sí? Regularmente. Por más que seamos salvos, ¿sí? Nuestro arrepentimiento nos devuelve a la comunión íntima con el Señor. Luego dice volver a las primeras obras, ¿sí? Cuando volvemos a las primeras obras, ¿qué está diciendo? Volver a lo que hacías al principio, cuando te convertiste, cuando estaba tu amor a flor de piel. Volver a las primeras etapas, esas primeras obras que hacías con amor. La iglesia de Éfeso hacía de todo, ¿sí? Pero se le fue el amor. Lo más importante, si se le iba el amor, de nada servía todo lo que estaba haciendo. Entonces eso en nuestra vida nos enseña que podemos hacer de todo para Dios, pero si lo hacemos sin amor a Dios, de nada sirve. El amor, ¿sí? Es lo que está por encima de todo. El amor, ¿sí? Es lo que cubre multitud de pecados. El amor es lo que nos lleva a la cruz. El amor es lo que el Señor nos brindó al morir por nosotros. Amén. Cuando Él, sí, entregó su vida por nosotros, hizo la gran demostración de amor, la más grande demostración de amor que pueda existir. Esto nos recuerda cómo es el proceso de conversión, estar en pecado, arrepentirse y volver a hacer las cosas que agradan a Dios. Ese es el proceso de conversión, ¿sí? Estoy perdido, ¿sí? El Señor toca mi corazón, me arrepiento, creo en Jesús, ¿sí? Creo en Jesús y me arrepiento y vuelvo a hacer las cosas que le agradan a Dios. Luego dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y la iglesia de Éfeso iba a desaparecer si no se arrepentían. Mira qué grave, ¿no? Que era la falta de amor. Si no hacían eso, dice que iban a desaparecer. La iglesia de Éfeso hizo caso a lo que estaba diciendo aquí, porque luego hay cartas posteriores y de otros obispos, ¿sí? De la iglesia antigua, donde se elogia, ¿sí? A la iglesia de Éfeso. Así que esta iglesia hizo caso a lo que el Señor Jesús estaba diciendo. La iglesia no será eficaz en su tarea, dice, si no hay arrepentimiento. La iglesia no sería eficaz, ¿sí? Si no hay un arrepentimiento, de volver al amor a Dios. Cuando esto sucede, la iglesia se fructifica, la iglesia se multiplica, la iglesia echa raíces, el reino de Dios es extendido. Y cuando hay amor, que es el fundamento. Cristo es el fundamento y Dios es amor. Y la Biblia lo dice, que el Señor nos ha dado de su amor. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Un cristiano, ¿sí?, puede llegar a comer del árbol de la vida. Un cristiano puede llegar a comer del árbol de la vida, aquel que le fue negado a Adán. El árbol de la vida es para los que son fieles, para los que se mantienen firmes en el Señor. ¿Sí? El que venciere, dice, va a poder comer del árbol de la vida. Adán no fue obediente, no fue fiel, le dieron simplemente una ordenanza, él no la cumplió, por lo cual él no pudo acceder al árbol de la vida. ¿Sí? Comió del árbol del bien y del mal, más del árbol de la vida ya pusieron ángeles y que lo cuiden para que no coma de ese árbol, porque iba a vivir para siempre en una condición de pecado. Entonces no permitieron que coma del árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios va a ser permitido para nosotros cuando estemos con el Señor. Amén. Nosotros vamos a tener derecho y acceso a comer del árbol de la vida si permanecemos fieles, si no como Adán, sino que ahora como hijos de Dios nos aferramos a Cristo, si nos mantenemos fieles al Señor, para que Él cumpla sus promesas. El que vence, dice, tiene vida eterna. El que venciere, tiene vida eterna. Aquellos que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando escuchamos atentamente, ¿sí?, como decía el Señor, el que tiene oídos para oír, oigan, ¿sí? O sea, oigan atentamente lo que estoy diciendo, decía Jesús. Cuando nosotros escuchamos lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, entonces nuestro espíritu se conmueve, ¿sí? Nuestro espíritu es removido, ¿sí? es sacudido, ¿sí? Nos lleva, dice, puede llevarnos a una tristeza, pero esa tristeza nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Cuando el Señor permite algunos procesos en nuestra vida que nos llevan a estar tristes, ¿sí?, encomendemos nuestra vida al Señor, que Él nos va a hacer ver qué es lo que tal vez debemos corregir en nuestra vida. Y esto nos lleva al arrepentimiento. Y cuando nos llevamos al arrepentimiento, entramos en una comunión nuevamente con Dios, en una comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vemos que un cristiano puede hacer mucho para Dios, ¿sí?, pero puede dejar, ¿sí?, su primer amor. Pero la buena noticia es que se puede volver a ese primer amor y se puede tener acceso, ¿sí?, al árbol de la vida. Amén. Entonces este mensaje, hermano, es para invitarlo a volverse, ¿sí?, a ese amor hacia Dios, ¿sí?, a arrepentirnos si es necesario, y eso nos lleva, ¿sí?, a un amor genuino para con Dios. Así lo vamos a amar de verdad. Si el amor de Dios es simplemente guardar sus mandamientos, ¿sí?, ese es el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No como esta secta, ¿sí?, que habíamos dicho, los nicolaitas, ¿sí?, que era una secta que le daba rienda suelta, ¿sí?, a su carne, pero que ellos pudieron corregir. ¿Sí? La iglesia, ¿sí?, pudo corregir eso. Y al Señor le agrada, así, cuando guardamos la doctrina, guardamos, ¿sí?, sus mandamientos, guardamos, ¿sí?, todo lo que a Él le agrada, pero no perdamos el amor. Que el amor, ¿sí?, sea el pilar de todas nuestras acciones, ¿sí?, guiados por Cristo, ¿sí?, hacia el amor a Dios. Y sigamos, como siempre, el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo máximo, es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la fidelidad, el amor. Él se mantuvo fiel hasta la muerte, ¿sí?, fiel al Padre, siempre amó al Padre. Y Él nos dejó ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Así que, hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí?, para ir cerrando, ¿sí?, este mensaje. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío. En esta hora, Padre, tú has hablado. Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, porque siempre, Padre, nos has demostrado y nos demuestras tu amor
al morir por nosotros en la cruz, Padre. Oh Señor, ahora, Padre, nos arrepentimos si hemos pecado contra ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, papá. Que no sea, Padre, solo remordimiento, sino arrepentimiento, Señor. Reconocemos que hemos pecado, Señor, y nos postramos ante ti, Señor, sabiendo que volvemos, Señor, al amor genuino, al amor, Dios mío, que te corresponde, porque tú eres amor, Señor. El amor, Padre, que tú nos das, nosotros no lo comprendemos del todo porque tú eres infinito. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche nos proponemos, Padre, en amarte y cumplir, Señor amado, todo lo que tú nos mandas y nos indicas, Padre, porque sabemos que en ti hay vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, cada día a poder caminar, Señor, en tus propósitos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, honra y honor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.